En esta lección vamos a ver tres categorías especiales de funciones: la función inyectiva, la función suprayectiva y la función biyectiva. Comencemos con la definición formal de la función inyectiva. Función inyectiva. Si x1 y x2 pertenecen al conjunto D y x1 es diferente de x2, f es una función inyectiva si y solo si f evaluado en x1 es diferente de f evaluado en x2. Esto también se puede simplificar en una sola expresión de la siguiente manera: f evaluado en x1 es diferente de f evaluado en x2 si y solo si x1 es distinto de x2. Ok, pero ¿qué significa esto exactamente? Como vimos en la definición de función, aprendimos que los elementos de un conjunto D, llamado dominio, se relacionan con los elementos de un conjunto C, llamado codominio. Para que esta relación entre elementos de los conjuntos se pueda considerar una función, hay una restricción, y es que cada elemento del dominio solo se puede relacionar con un único elemento del codominio. Ahora bien, si cada elemento del codominio solo es señalado por un solo elemento del dominio, entonces la función es una función inyectiva. Es por eso que se dice que la función inyectiva es una función de uno a uno. Veamos algunos ejemplos. Esta no es una función. Recordemos que la función solo puede relacionar a cada elemento del dominio con un elemento del codominio. En este caso, hay un elemento del dominio que está relacionado con más de un elemento del codominio. Esta sí es una función. Aunque hay varios elementos del dominio que están relacionados con el mismo elemento del codominio, eso no es ningún impedimento. La única restricción es relacionar al mismo elemento del dominio con varios elementos del codominio. Sin embargo, esta no es una función inyectiva, dado que más de un elemento del dominio se relaciona con el mismo elemento del codominio. No olvidemos que los elementos del codominio que están relacionados con al menos un elemento del dominio forman el rango de la función. Esta también es una función. No hay un elemento del dominio que se relacione con más de un elemento del codominio. Además, no hay más de un elemento del dominio que apunte al mismo elemento del codominio, por lo que es también una función inyectiva, es decir, una función de uno a uno. Una manera en la que podemos identificar si la gráfica de una función representa una función inyectiva es con la llamada prueba de la recta horizontal. Si nosotros desplazamos una recta horizontal por todo el rango de la función, entonces la recta no puede cortar a la función en más de un punto. Esta es una función. Sin embargo, no es una función inyectiva, ya que hay más de un elemento del dominio que apuntan a un elemento del codominio. En otras palabras, no es una función de uno a uno. Esta es una función inyectiva, dado que no existe un elemento del codominio que esté siendo relacionado por más de un elemento del dominio. Ahora veamos la función suprayectiva. Esta es la definición formal. Función suprayectiva. La función f de a en b es suprayectiva si para cada elemento b que pertenece al conjunto B mayúscula, existe un elemento A que pertenece al conjunto A mayúscula, tal que la función evaluada en A es igual a B. En realidad no es tan complicado como parece. Lo que dice la definición formal es que a cada elemento del codominio le corresponde un elemento del dominio. Veamos algunos ejemplos. Esta es una función. Cada elemento del dominio solo está relacionado con un elemento del codominio. Sin embargo, no es una función suprayectiva, dado que existen elementos dentro del codominio que no están siendo relacionados por ningún elemento del dominio.
Esta es una función y también es una función suprayectiva, dado que todos los elementos del codominio están siendo relacionados por al menos un elemento del dominio. En pocas palabras, en la función suprayectiva, el rango de la función, que normalmente sería un subconjunto del codominio de la función, es ahora igual al codominio de la función. Esta función es una función suprayectiva, dado que todos los elementos del codominio están siendo relacionados por al menos un elemento del dominio de la función. Es decir, el rango de la función es igual al codominio de la función. Esta función no es una función suprayectiva, ya que hay elementos dentro del codominio de la función que no están siendo relacionados por elementos del dominio. En otras palabras, el rango de la función es el conjunto de números que va desde 2 hasta infinito. Es decir, todos los elementos del codominio, desde menos infinito hasta 2, no están siendo relacionados por ningún elemento del dominio de la función. Por último, la función biyectiva. Ok, en realidad es bastante simple. Una función que sea inyectiva y que sea suprayectiva se dice que es una función biyectiva. En otras palabras, la función biyectiva es una función que es inyectiva y suprayectiva a la vez. Analicemos esta función. Cumple con la prueba de la recta horizontal, por lo tanto, es una función inyectiva. Sin embargo, hay elementos dentro del codominio de la función que no están siendo relacionados por ningún elemento del dominio. En este caso, todos los elementos desde menos infinito hasta 0, que forman parte del codominio de la función, no forman parte del rango de la función. Por lo tanto, no es una función suprayectiva. Y no es tampoco una función biyectiva. Ahora analicemos esta función. Cumple con la prueba de la recta horizontal. No hay ningún elemento del rango de la función que esté siendo relacionado por más de un elemento del dominio. Es por lo tanto una función inyectiva. Observamos también que todos los elementos del codominio de la función están siendo relacionados por al menos un elemento del dominio. Es decir, el codominio y el rango son iguales. Por lo tanto, también es una función suprayectiva. Cumpliendo estos dos requisitos, podemos decir también que es una función biyectiva. Este video forma parte de un curso completo de cálculo diferencial que puedes consultar en este canal.